Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de el horario en el que nos están mirando hoy. Continuamos en este ciclo de programas especiales, mi compañero Jonathan Alzuru y yo, a propósito de los 40 años de democracia, de sus, digamos, virtudes y de sus defectos. Porque para nosotros es sumamente importante la, la concepción que se pueda tener de este periodo histórico crucial en Venezuela, dado precisamente el hecho de que son los únicos años verdadera y efectivamente democráticos que ha vivido el país. El resto ha sido digamos, una permanente revuelta militar, ¿no? Y bueno, en el programa anterior tuvimos un invitado de lujo, Nelson Chiti Larroche, para que nos ayudara a comprender digamos, la importancia de la estructura política y jurídica de la sociedad venezolana de esos 40 años. Hoy tenemos a una invitada de lujo también, Mariluz Cárdenas, quien es una persona estupenda, maravillosa, y que voy a darle a su amigo Jonathan Alzuru la entrada para que la presente formalmente. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Buenos Mariluz. días, buenos días, José Rafael. En principio, a todos los que nos están viendo, les digo que compartan este video, denle a la campanita, digan me gusta, porque de esa manera nosotros podemos continuar con este proyecto propiamente académico de reflexión política. Hoy tenemos una gran amiga, una invitada de lujo, María Luz Cárdenas, quien es una destacada investigadora, curadora, crítica de arte, sobre todo el arte contemporáneo venezolano e internacional. Fue directora del Departamento de Investigación y Curaduría del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, cuando se llamaba Sofía Inver. Ocupó el cargo de directora de la Galería de Arte Nacional, del Museo de Bellas Artes de Caracas. Ha sido una docente destacada en la Universidad Metropolitana, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Central de Venezuela. Ha sido presidenta de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, capítulo Venezuela, en el periodo 2011-2017 y 2022-2025 tiene una producción en términos de exposiciones, de curaduría amplísima, no solo en Venezuela, sino en distintos países. Tiene un extraordinario libro, una visión del arte contemporáneo venezolano. Es decir, tenemos una invitada de lujo para reflexionar sobre la política cultural entre 1958 y 1998, específicamente lo referente a los museos. Muy buenos días, María Luz, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, José Rafael y Jonathan, por la invitación. Gracias por tus comentarios. Lo que más me gusta es que somos muy amigos, muy queridos. Este, eh, bueno, yo comencé a trabajar en el Museo de Sofía en 1977 y estuve allí hasta el 2001 cuando salimos todos. De manera que ese fue como un punto de inflexión importante en la historia de los museos en los años finales de los 70, porque a partir del 74, 76, la institucionalidad cultural dio un vuelco, ya, digamos, en sus estados superiores, pues, culturales, que engloban todo.
con la creación del CONAC y sobre todo con una eh, situación de crecimiento económico y político en Venezuela. Eh, eh, para los que están escuchando, el El CONAC museo, es el Consejo Nacional de la Cultura, que fue creado en 1975, tal como nos lo está refiriendo el María Luz. Maxi en el 74, El dime, Max en el 70. el, la GAN en el 76, el Museo Alejandro Utero, el Museo Barquisimeto, ya dije el Museo Soto, pero sobre todo había una base que es el Museo Bellas Artes. El Museo Bellas Artes estaba desde el 1917 como yo diría, el único museo titular venezolano de arte y era el centro de formación y de reconocimiento de la institucionalidad museística. Pero todas esas, digamos, la creación de estas instituciones contribuyó notablemente a fortalecer el campo de la acción cultural de las artes visuales, porque allí los artistas tenían espacios de reconocimiento, el público tenía posibilidad de estudiar, acceder a colecciones de muy alto nivel y sobre todo a partir de 1989 con José Antonio Abreu, porque el Maxi funcionaba como fundación de Estado desde sus orígenes, y eso lo había hecho fortalecerse considerablemente. Pero los demás museos, la GAN, Bellas Artes, sobre todo, el MAO, eh, dependían del Estado, del CONAT. El Maxi recibía fondos desde, por ejemplo, el Congreso Nacional y otras instituciones privadas, y eso permitía una autonomía funcional muy eficiente. En el 89, Abreu decidió homologar en este igual sentido a los museos, y allí realmente se aglutinó el conjunto de aportes y de elementos de desarrollo a los cuales podía acceder la institucionalidad cultural. Fue una época realmente gloriosa, digo yo, por la calidad de las exposiciones, el estatus, el nivel de sus directores, que siempre fue respetado y notable, pues la calidad de los trabajadores de los museos, curadores, conservadores, de manera que eh, fue una época también en la cual eh, era muy común presentar excelentes exposiciones que venían de afuera, dar circulación a las colecciones venezolanas privadas que prestaban sin inconvenientes y la calidad de las publicaciones, de los programas culturales, de los programas editoriales, perdón, los catálogos y las publicaciones de los museos en ese periodo son, eh, bueno, importantísimas. La calidad de un catálogo era prácticamente de un libro que curiosamente en estos 2 últimos años, en esta crisis tan terrible que estamos viviendo, la calidad editorial, no de parte de los museos, sino de parte de organismos privados o iniciativas privadas, es impresionante también. La calidad editorial y lo que se está publicando en este momento en Venezuela en contra del viento y la marea. Pero ese fue un momento crucial. Y yo pienso que venía desde el 70 por el crecimiento petrolero, no solamente fue en el área de los museos, sino el Teatro Teresa Garreño, en el área del ballet, de la danza, eh, como un concepto de cultura integral en crecimiento. Me llama la atención, Marielu, eh, lo que afirmaste con respecto al periodo José Antonio Abreu, porque una de las críticas usuales con respecto a las políticas culturales en Venezuela es que estuvieron atadas, tal como tú lo dices, al crecimiento de la exportación petrolera
Y como estuvo atada a eso, eh, se critica que en la década de los 80 y 90, producto de la crisis eh, de los precios del petróleo, decayó totalmente. Y sin embargo, tú estás diciendo que el periodo de Abreu fue muy importante. Yo creo que eso es relevante si nos pudieras profundizar en eso, Y porque fue, mira, sí, todo tiene su doble filo. Fue un periodo relevante para el crecimiento y la proyección institucional de los museos, pero también fue el origen de lo que, bueno, al comienzo de este siglo, cuando se realizaron los cambios, se denominaba una base institucional sólida y en crecimiento, pero por otra parte eran como pequeños principados o grandes principados, en realidad, que funcionaban autónomamente. Yo que estuve adentro de los museos no lo veo así. Simplemente es que permitió una funcionalidad más autónoma, que se perdió completamente en el momento en que se decretó la eliminación de las fundaciones. Volvieron los museos a pedir dinero para comprar un lápiz al CONAC o al Ministerio de la Cultura. Entonces, sí puede ser que ese doble filo que digo yo y que Abreu es también una figura demasiado relevante e impositiva y su gestión estuvo marcada por eso, pero sí puede ser, y es en el sentido que funcionaban autónomamente que llegó un momento a finales, como en el año 94 o 96, que un mismo artista venezolano hizo una exposición en el Museo de Bellas Artes, el Maxi, la Galería de Arte Nacional y el Museo Alejandro Otero, con meses de diferencia. Eran proyectos distintos, pero no había una unión, como una discusión de programaciones y qué es lo relevante a presentar en el museo. Eh, y eso, por supuesto, trajo crítica. El otro punto también que yo defiendo a los museos es que se les cuestionaba de exclusión, de ser museos excluyentes de los artistas del pueblo y qué sé yo, pero lo que era una defensa de la exigencia, de la calidad, porque si se refiere al arte popular, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas fue el primer museo que realizó una exposición de arte popular venezolano bajo la perspectiva de ser creadores contemporáneos, que siempre lo trató el arte popular como una expresión contemporánea, que rompía las reglas, que alteraba los códigos, de manera que, bueno, la exposición de Juan Félix Sánchez, la exposición con la cual se cerró el museo, que es la de Rafaela Baroni, pero desde una perspectiva como creadores que aportan al arte contemporáneo. De manera que yo creo que eso fue generando también algo de resentimiento entre los artistas, digamos, que no habían tenido acceso para cuestionar y utilizar las banderas, ¿cómo se llama? Los eslogans del gobierno de entonces que Bueno, yo provengo de una familia de gente de clase media. Em, Mi papá tenía un comercio en el centro de Caracas, y nosotros estudiábamos en liceos públicos, mis hermanos y yo. Y yo debo decir que tuve acceso a la cultura, a la formación cultural, precisamente durante ese periodo. Es decir, yo me formé más que en los 70, en los 80, porque ya estaba, digamos, Ujú. por entrar, por incorporarme a la universidad. Lo hice en el año 79, 78, 79. Y en esa época, yo disfrutaba no solamente de museos gratuitos, absolutamente gratuitos, en lo que podía, digamos, nutrirme. Nunca antes había visto yo aquello y empecé a verlo, igual que comencé a hacer
a establecer absolutamente divinos de música clásica. Yo recuerdo además no solamente a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, sino a la Filarmónica que la dirigía Aldemaro Romero. Iba a la Galería de Arte Nacional, iba al cine que estaba allí, era permanente, ¿no? Entonces yo digamos que más allá del ámbito propiamente académico universitario, había un ambiente cultural, por lo menos en la Caracas en la que me formé, en esa Caracas de finales de los 70, principios de los 80, que era una maravilla. O sea, yo jamás me iba a imaginar que iba a poder ver, por ejemplo, una exposición de los caprichos de Goya, ese tipo de cosas maravillosas, ¿no? Cuadros originales de Picasso. Eh, lo que me hace, digamos, pensar en esta reflexión es que, em, como dice Gramsci, Gramsci decía que toda sociedad política se corresponde con una sociedad civil. Es decir, que hay una institucionalidad política, pero esa institucionalidad política está sustentada sobre una sólida base, digamos, de desarrollo civil, de desarrollo cultural. Y yo creo, yo me siento muy orgulloso de ese periodo. Hablan muy mal, por ejemplo, de un señor como Luis Herrera, porque vino la crisis petrolera, el Viernes Negro y tal, pero el gobierno de Luis Herrera también fue una maravilla para mí, porque fue pura cultura, fue un desarrollo cultural Exactamente. enorme, enorme. Y yo de verdad no solamente lo disfruté, sino que bebí de ese sorbo enorme de cultura. Entonces yo pienso que esta relación es lo que hace interesante la conformación de una eh, visión democrática de la vida. Y tal vez eso que tú señalabas hace un momento, esta cosa de que no, que los museos son elitescos, que los museos son esto, que el pueblo tiene que entrar a los museos y tal. Bueno, yo creo que de alguna manera era el inicio de un creciente resentimiento social. Luego se manifestó en lo que hoy en día tenemos. Bueno, hoy en día deberían estar los artistas más humildes y, digamos, más criollistas en los museos. ¿Dónde están? La pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? Eso Entonces, es ¿cuál verdad. era toda la cosa contra el elitismo de los museos? ¿Dónde están ahora? Mira, ni en la programación de los museos, ni en el alcance de la labor de los museos hacia el público puede considerarse digamos, un logro después del año 2000. Todo lo contrario. El Museo de Arte Contemporáneo tenía un programa de difusión del arte por toda Venezuela en lo que llamaban el Maxibús, un autobús museo, que recorrió 2 veces los 712.000 kilómetros cuadrados. 2 veces se les cambió el motor, se le cambiaban a todos los confines. Y por otra parte, los artistas, que bueno, que podrían ser llamados humildes, tampoco fueron excluidos de los museos. Yo recuerdo que en el Museo de Arte Contemporáneo, que se criticó muchísimo, se realizó una exposición interesantísima de un artista que era un herrero, que tenía perdón, era un herrero, no, tenía un taller mecánico. Y en algún momento Sofía vio la reja del taller mecánico, que era una instalación con una rosa gigantesca y como un mundo, unas escalas que no eran las normales, y se acercó y dijo, mire, le hicimos una exposición, se llamaba Dilala el apellido, y no era un artista, digamos, reconocido, académico, nada de eso, sino simplemente un creador que trabajaba al margen de cualquier tendencia. O sea, todo tenía cabida mientras existía la calidad. Así es. Ese era el lema. Sí. Y otra cosa importante que tú has tocado es, hablaste de los caprichos de Goya.
eso también obedece a la calidad de las colecciones de los museos. Los Goyas entraron a la colección del Museo de Bellas Artes cerca del año 39-40 aproximadamente, y ahí estaban. Es una colección de los Caprichos y otra serie de grabados de Goya, son dos. Y no se difundían, nadie, bueno, sí se difundían en otras escalas, pero no se sabía que estaban allí. O sea, era algo como muy natural dentro de los museos. Y cuando las expusieron, cuando tú las viste hace esos años, fue como un boom. Caramba, mira lo que hay aquí en las colecciones. Igual que los Picasso, en el Museo de Arte Contemporáneo hay 147 Picassos dentro de la colección, de manera que no había que llamar. Entonces, eso también apunta a la importancia y el valor de las colecciones que se crearon, que se formaron durante el periodo democrático. Quería preguntarte, es una crítica ya desde las regiones. ¿Acaso la política cultural entre 1958 y 1998 no fue excesivamente centralista? O sea, hubo un desarrollo de los museos en Caracas, pero ¿qué Sí. pasó con las regiones? ¿Lo Mira, consideras una debilidad? ¿Cómo lo eso podría ves? ser una debilidad, sí, y una situación que ha imperado desde siempre. Eh, en los museos hubo una expansión con la creación del Museo Soto, el Museo de Arte Moderno de Mérida, que fue anterior al MAXI, el Museo de Coro, extensión del Museo de Arte Contemporáneo. Soto eh, también. Soto fue en ese mismo periodo de los años 70. Y posteriormente, algunas experiencias como el Museo de Mateo Manaure en Maturín, ¿no? Que no lograron sobrevivir mayormente, pero el Museo de Barquisimeto, el problema es el siguiente. eh, Cada museo eran como los grandes tótems en Caracas, y aquellos museos muriendo de inanición, porque no tenían suficientes presupuestos, porque ni siquiera creo que dependían del CONAC, sino de lo que llamaban los subsidios, que eran cantidades que se otorgaban actualmente de acuerdo con los proyectos. Eh, el Museo Soto es un museo de altísimo nivel, tanto su colección, su edificio de Villanueva, el programa de investigación y de difusión que tenía Soto con el museo. Pero a pesar de esos intentos en el exterior, nunca ha habido una fluidez. Ahora, actualmente hay como una vanagloria de que sí, ahora consideramos a todos los museos, pero la situación sigue igual. Nominalmente hay instituciones, el IARTES o lo que sea en el Ministerio de la Cultura, que tiene contacto con esos museos, pero su crecimiento no, no ha sido evidente. Y ahorita ningún museo, en este momento ningún museo tiene un crecimiento notable, más bien ha decaído en todo, programación, colecciones, edificaciones, etcétera, mantenimiento. Sí, Ahora, claro, el ¿cómo, país cómo- está en el piso, ¿no? Sí, claro, pero pensemos en lo siguiente, si a ti te preguntan, fíjate que efectivamente el crecimiento, si bien es cierto, como decía José Rafael, está ligado a, a este, a este proceso cívico que se dio y en una forma educativa, también es cierto que lo estamos viendo como primero muy dependiente del petróleo y segundo lugar, muy centralizado. Según lo que hemos estado conversando, me parece que han centralizados en sido como, Caracas, sí. sí, que son como las dos grandes debilidades. ¿Cómo tú verías, qué dirías, cómo se resolvería eso? ¿Hay una posibilidad de solución? eh, Pensando en la Venezuela dentro de 50 años, 100 años, no sé, Ah, no para no sé. repetir los mismos errores, digo yo. Para no repetir los mismos errores, pienso que
por lo menos en el caso de la bonanza petrolera, la veo muy difícil que se repitan esos términos, pero a ese tema se hubiese podido sobrevivir, a la carencia de recursos o a la disminución de los recursos, porque ¿por qué? Porque había también nexos con empresas privadas, con comunidades, de manera que en el caso, bueno, yo me remito al caso porque yo trabajé allí 25 años del Museo de Sofía, yo pienso que de peores crisis salimos anteriormente, con los Viernes Negros, con lo en el 90, algo que hubo una vez que se cerraron 7 bancos el día antes de una inauguración. De allí se logró salir. ¿Por qué? Porque siempre teníamos una colección y se le podría dar infinidad de lecturas. Ahora, con el caso del centralismo caraqueño, sí todavía hay que hacer, vincular más nexos. Bueno, pero ya va. Museo Yo también pienso lo siguiente. Yo sé que es cierto esto del centralismo y tal, pero eso no pasa solamente en Venezuela. Eso ah, pasa en muchísimas partes del mundo. Aquí en Estados Unidos, si tú vas a Nueva York, te consigues con unos tremendos museos, pero donde yo vivo, en Florida, no los hay. No los hay en Georgia, no los hay en Alabama. Es decir, son digamos, unas muy pequeñas muestras, muy alejadas, digamos, del potencial que podría tener Nueva York o Chicago o Los Ángeles, que son, digamos, emblemáticos en el sentido, digamos, de las distintas manifestaciones estéticas. Y así como digo esto, no sé en Europa, tal vez en Europa no, porque allá la tradición cultural es mucho más sólida. Pero, digamos, en América Latina y en Estados Unidos, no es que no sea muy centralizado el arte, ¿ah? mm, tienes razón. Yo pensé que en la Florida la situación había crecido No, en recientemente Miami nada y, más, ah, y solamente en hace Miami. poco. Sí, en Miami, pero hace poco conversando con personas que también me decían que sí, ok, hay nuevos museos, pero son pequeños museos, no tienen Sí, ninguno la no. altura de los museos del Washington, de Nueva York o de Chicago, pero sí hay una gran actividad cultural en Florida con las ferias, no sé, pero que no es netamente, no es museística especialmente. No, no, para Pero, nada. y mientras que señalas también en Europa, mira, siempre hay buenos museos, bueno, en España, en el Museo de Barcelona, por ejemplo, que fuera de Madrid, pero el Thyssen, que está en Málaga también, que es un excelente museo. Y en Francia, por ejemplo, en las principales ciudades, siempre tiene el Museo de Bellas Artes de Lyon es una excelente institución y no es de París. Yo no sé si obedece a una cierta conciencia o que funcionan más autónomamente las diputaciones o las regiones, pero aquí el tema de verdad es bien lamentable. Hay instituciones que han tenido que cerrar en los últimos años, de manera que no es eso que el gobierno apoya la cultura en todo el país, no, que han tenido que cerrar por carencia de recursos, como el Museo de Artes Visuales del Táchira, por ejemplo. El Museo de Barquisimeto debe estar, tengo muchos años que no lo escucho, y fue una institución excelente, con una colección de arte venezolano muy buena. Eh, el Museo de Arte Moderno de Mérida también está muy decaído, siendo una institución que es la pionera en arte moderno en Venezuela. Y el Museo Soto ni hablar. El Museo Soto, yo fui en el año 23 a dar un curso, clases allí. No me mostraron la colección porque estaba impresentable, me imagino porque siempre me dijeron que no podían, que no podían. Y no había exposiciones y los espacios, lo que pasa es que es un edificio sólido de Villanueva y bueno, se conserva, pero era lamentable sobre todo por la colección que tiene el museo. Ahora, Y, Ya. yo quisiera, hice la pregunta, pero que también quiero dar una ok. respuesta ante el asunto, ¿no? Que quisiera citar un ejemplo exitoso que fue verdaderamente abortado
en el inicio del periodo del chavismo. Y voy a ligar dos asuntos. El, la fortaleza de las instituciones universitarias, en este caso la Universidad de los Andes, con aquel proyecto que lideró Alberto Ramos, ¿cómo es? Arbelo. Alberto Arbelo Ramos, que es la zona científica y cultural de Mérida, que fue un proyecto que se gestó y pensemos, en los 90 ya había una crisis petrolera, una crisis. Sin embargo, Mérida tenía la Universidad de los Andes, una fortaleza institucional con un impacto en la ciudad y en el Sí, estado. Es un proyecto que fue acogido por la universidad, desarrollado, presentado, eh, y cuando efectivamente se aprueba, que no, ese proyecto que verdaderamente era pionero, pues, para Venezuela, sí, para bueno, pues América Latina, no, lo que decía es que fue pionero en Venezuela como proyecto, como desarrollo de una zona, de un estado. Y eso fue por la fortaleza, bueno, en principio los grandes creadores de los Andes, pero además una visión importantísima que tenía la universidad, que es la ciudad como una obra de arte. Creo que eso, así decía José Antonio Abreu, refiriéndose a Alberto Arbelo Ramos, que esa visión de la cultura es muy importante y su desarrollo es fundamental. Y eso tuvo eco posteriormente incluso en el primer periodo del chavismo, no por el chavismo, sino por la misma universidad, con la gestión que hizo Mauricio Navia desde la Dirección de Cultura y con todas las eh, instituciones culturales de Mérida. Yo creo que cuando revisamos los museos de las regiones, creo que faltó eso que en Mérida se potenció, es decir, una articulación de la claro, universidad con las instituciones culturales del Estado. Yo creo que eso es una fortaleza que hay que evaluar bastante bien en Mérida y que creo que puede ser ejemplo, ya no sé, y lo quiero poner con mucha relevancia, porque no es el centralismo caraqueño, es, son pioneros. De hecho, Juan Félix Sánchez se presenta en Caracas justamente por las por Arbelo. investigaciones que hacen allá los investigadores de Claro. Mérida. Claro, mira, yo Alberto, Arbelo. perdóname que introduzca un comentario antes de la intervención de María Luz. Em, Fíjate, yo pienso que este es un detalle importante que tú has mencionado, Jonathan, porque el desarrollo del arte, de la cultura en general, no tiene que ser una cosa, digamos, venida desde arriba. Lo que ha demostrado Mérida es precisamente eso, que su fortaleza está en ella, es decir, es en la región donde crece. Por eso no crece en Florida como crece en Nueva York. Ah, Es decir, okey, porque ¿entiendes? Es un problema, digamos, de inmanente al propio desarrollo de una determinada región y no una cosa impuesta por arriba, porque la gente, puede ser que un gobierno desde el centro de la república tire y coloque encima de una población un determinado museo, un determinado complejo cultural. La gente no lo va a apreciar porque no es parte de su dinámica cotidiana, de su mm, cotidianidad. En Mérida es otra cosa. En sí, Mérida es, digamos, surge no solamente de la universidad en el sentido, más digno, porque además la universidad es en Mérida el corazón de Mérida, ¿no? Pero aparte de eso, está en todas partes, está, digamos, vinculado con la sociedad, con la estructura civil.
con el desarrollo, digamos, de la civilidad merideña, ¿no? Y esa yo creo que podría ser una diferencia muy importante entre lo que significa un gobierno dictatorial, un gobierno, digamos, centralista además, y un gobierno que permite la diversidad de las regiones y que permite, digamos, la posibilidad de que cada quien autónomamente comience a crecer con sus propias perspectivas, su propia dinámica, sus propias energías, ¿no? Me disculpa, María Luz. No, no te preocupes, Para hacer en una eso sí. acotación aquí, Mariluz, antes que se me olvide, este, y Ahora sí es verdad. fíjate que recordaba ahorita otra zona, otra región muy deprimida del país, que es el estado de Yaracuy, pero allí se Ay, estaba excelente gestando un experiencia. Sí, extraordinario proyecto con la Universidad de Yaracuy de la mano de Freddy Castillo sí, muy Castellano. hermoso, realmente. Eh, Además que fue ejemplo en la UNESCO de desarrollo de la diversidad cultural. Es decir, que por eso yo creo que uno de los motores fundamentales de una sociedad en términos culturales son las universidades. Sí, Claro, y la descentralización. y la Y la de, descentralización, eso es importantísimo. Pero fíjate que también eran proyectos de seres visionarios, como Alberto y como Freddy. Hay dos ejemplos más que olvidé mencionar, por eso quería intervenir, que es el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia y el Museo Francisco Narváez en Margarita. El Maxul está totalmente desmantelado. Ese era un imperio de un edificio, el edificio más grande para un museo en Venezuela, con proyectos dependiente de la Universidad del Zulia. Desde el año 2015 aproximadamente, le robaron los aires acondicionados, todo el sistema de cableado, está desamparado y con una buena colección de arte venezolano. Mientras que el Museo de Francisco Narváez en Margarita floreció de nuevo hace 2 años con el apoyo de curadores y empresa privada en la isla. De manera que son iniciativas, como tú lo has dicho, iniciativas aisladas. Un gran proyecto de Alberto, otro de Freddy, otro de Margarita, pero no hay vasos comunicantes. Yo no sé, es difícil lograr Pero porque no hay una política descentralizar. cultural No propiamente hay, dicha, ¿no? no la hay, para nada. Así es, así es. eh, sin embargo, fíjense, esto es algo que yo he venido pensando sobre todo para no autoflagelarnos tanto. Este, en serio, Ay, eh, ya va, disculpen que tengo que, no te el preocupes. cable me está ahorcando la pierna, yo no sé por qué. Disculpen. Ajá, perdón. Ya, Si, nos, logré tapar si, la no- pierna. ah, si nosotros nos pensamos, es muy difícil para nosotros los venezolanos que estamos viviendo esta crisis, como decía, ¿cómo es que decía Hegel? Que a propósito del búho de minero, ¿cómo tú que eres un hegeliano? El búho de Al Minerva inicia su atardecer, vuelo con el crepúsculo. ajá, al ¿Cómo es el atardecer cuento? Repítelo, que tú. El búho de Minerva, el búho de Minerva inicia su vuelo con el crepúsculo. Exactamente. Esa imagen bellísima, yo creo que nos debe invitar a reflexionar lo siguiente, sobre todo en el ámbito del pensamiento. Eh, si nosotros, obviamente por la globalización, nosotros nos criticamos en función de, suponte, Italia, Alemania, Francia, pero si tú comparas la tradición cultural, son siglos de historia de esos pueblos. Nosotros aquí en nuestras conversaciones estamos diciendo que apenas empezamos a desarrollar lo que nos dijo Simón Rodríguez en ese texto Sociedades Americanas de 1828, que teníamos constituciones sin ciudadanos,
sin república. Estamos diciendo que empezó en el 1958. Entonces, verdaderamente, aunque estamos en un pantano, somos como Estado, como país, verdaderamente infantes. Eh, Pensemos que Venezuela, eso que llamamos Venezuela y que es, en realidad ese país se empezó a unificar, es en el siglo XX, o sea, a partir de Gómez que se hacen carreteras no, del occidente al oriente. Entonces, mira, yo creo que en términos del pensamiento tenemos un reto importante, en términos con una mirada para pensar dentro de 300 años a Venezuela. Yo creo que eso que parece una ironía, eso que parece una ironía no lo es. Eh, s- Reflexionar sobre nuestra historia y pensar buenas prácticas y dar ideas, no para la coyuntura, sino para el 100, 200. No, no tenemos ese hábito y el no tener ese hábito nos hace ser unos sujetos que deseamos tener un desarrollo cultural, un desarrollo educativo, o queremos hacer una revolución rápida para transformarnos. No pensamos, pensar es lento. Y yo creo que para un desarrollo del país, por lo menos que en términos prácticos y factibilidad, pues los políticos le echen pierda para transformar el diario, el buen vivir, pues sí, pero un país, pensar el país, que requiere un concierto de muchas mentes, tenemos que dejar de pensar marginalmente, es decir, poniendo el rancho rápidamente, armando el rancho según la contingencia, la política de la contingencia, y lo entiendo por la coyuntura, ¿no? O sea, nosotros estamos pensando y deseamos salir ahorita de Maduro con toda la razón, y esto nos consume la vida, pero yo creo que una labor, estoy reflexionando en voz alta y me disculpan, una labor que tenemos que hacer algunos, chico, es pensar este país con detenimiento para que otras generaciones desarrollen esos pensamientos. Es lo que Así se es. me... Y por eso las buenas prácticas, ¿no? Aunque tú decías que eran pequeños, desarticulados, pero sí, bueno, si apenas nos estamos articulando a comienzos de siglo, qué bien que se estaban ya desarrollando. Lo que sucedió fue que ese empezar a caminar, tuvimos una fractura por un deseo de cambio, eh, bueno, el querer vivir rápido la historia. Tú decías que somos unos niños. Bueno, yo creo que, tú sabes, como decía Marx en Los Grundrises, hay niños educados y hay niños maleducados. Nosotros fuimos unos niños en esos 40 años, unos niños muy bien educados. El asunto es que hemos entrado en un periodo de adolescencia terrible y no termina, es lo peor. Entonces, lo que creo es que para que empecemos a madurar, como dices tú, hay que reflexionar, hay que pensar, hay que dedicarse a, digamos, construir con el pensamiento, ¿no? Pero tenemos que salir de esta adolescencia que nos está matando. Claro, y yo quisiera que María Luz reflexionara sobre un punto que me comentaba antes de que iniciáramos el programa, que yo creo que es nodal, que es lo que ella me decía sobre el deterioro institucional, que eso es lo más grave eh, que ella veía y que yo coincido con eso. Sí, yo le decía a Jonathan que más allá de las circunstancias actuales, o sea, si nos planteamos, mira, hay un cambio, vamos a recuperar los museos. No es un problema, no, yo no lo veo un problema difícil, porque no se trata de volver a las grandes museos y al esplendor. Primero porque es imposible, ya ha pasado demasiado tiempo, pero sí se ha formado una generación
de curadores, restauradores, conservadores, educadores que pueden asumir, están capacitados porque fueron formados por los equipos anteriores, ya están saliendo, pero no sería tan difícil recuperar lo que se le llamaría la institucionalidad. Y hay unas excelentes colecciones, pero hay que recuperar las sedes. Son museos que están desmantelados. El Así Museo de es. Arte Contemporáneo hasta hace nada no tenía baños, no tenía aire acondicionado, no sé si lo están recuperando. En el caso del Museo de Bellas Artes, fui a ver una excelente exposición de Jesús Soto con el centenario hace algunos años y, no, y todo estaba oscuro. En la Galería de Arte Nacional creo que están recuperando los aires acondicionados también, pero es un edificio que ni siquiera se ha terminado de construir, está por la mitad, pero y que se han deteriorado, que no hacen los servicios de mantenimiento básicos. Y eso no es que lleve más tiempo, de por sí es más problemático, pero desde el punto de vista institucional, yo creo que hay una nueva generación, o sea, no es volver a, mira, yo quiero recuperar el Maxi como cuando yo estaba, ¿no? Hay bueno, como un cuerpo robusto de personal especializado en museos que podría asumir esos retos. De todas maneras, yo creo, María Luz, que una vez que esto termine, va a haber que, digamos, reconstruirlo todo, Y porque bueno, eso sí, nuestro espíritu está muy, muy, muy deteriorado. Hay una pobreza espiritual muy grande sí, en la sociedad venezolana de hoy y creo que hay que reeducar a los muchachos, a la juventud, porque me cuentan mis compañeros de trabajo de la universidad que, bueno, no saben leer, no saben escribir. Es decir, una cosa, los que están es entrando a una la cosa. universidad. Entonces, imagínate, si no saben leer, no saben escribir, no tienen ni siquiera un vocabulario más o menos mínimo, caramba, hay que recomenzarlo todo de nuevo, ¿no? Hay que volver otra vez a empezar. Y eso puede ser comenzar de nuevo, pero no para repetir lo que había. Lo que yo pienso es que ese modelo ya no es posible recuperar con la misma funcionalidad. Lo que sí es que, claro, que lo que hay es una fuerza en las colecciones. Eso es impresionante. Las colecciones venezolanas son de primer nivel, tanto privadas como públicas. Bueno, eh, en principio quisiera darte las gracias, Mariluz, para cerrar ya Ustedes, tan este, bellos. y quisiera que nos dejaras un mensaje, sobre todo a los que somos amantes del arte, de que hemos trabajado, bueno, nosotros muy cercanos en el ámbito de la estética. eh, ¿Qué nos puedes decir a quienes nos escuchan? Bueno, mira, yo creo que hay algo que nos une a todos, que es el pensamiento y la vocación por la investigación de las artes, que el arte no se detiene. El arte sigue andando, nosotros podemos tener, o sea, por ejemplo, la pandemia. No, que esto, no, 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 y el arte seguía funcionando y para mí eso es lo más importante, que el arte no se detiene y nuestro compromiso está en la investigación, en crear puentes como los que hoy de 3 países diferentes y continuar luchando con el compromiso con el conocimiento del arte. Así es. Buen Despídete, mensaje. Rafael. Bueno, vale, muchísimas gracias a María Luz por habernos acompañado en este programa de hoy. Y bueno, la invitación sigue abierta. Por favor, no olviden darle a la campanita y suscribirse, porque con eso crecemos y seguimos, digamos, reflexionando, como decía mi compañero Jonathan Alzuru, para ser un mejor país. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.